Mi nombre es Catalina Plazas y hoy hablaremos de Salud carencia de ética. Esta es la historia de la caída de la que alguna vez fue la EPS más poderosa del país y de cómo 8 años después aún tiene un jaque en el sector de salud y a millones de personas indefensas que han sufrido en carne propia fallas en el servicio. Pero para ello tendríamos que explicar primero qué compone Saludcop EPS. Bueno, Saludcop EPS proviene de un grupo económico llamado Saludcop, que está conformado por más de 70 empresas que se prestan servicios entre ellas, como lo son Saludcop, Café Salud y Cruz Blanca. En el 2011, antes de ser intervenida, Saludcop era la EPS con el mayor número de afiliados en el país y tenía presencia en los 32 departamentos de Colombia, una gigante del aseguramiento. Para entonces, cuando la población nacional bordeaba los 46 millones, más del 10%, o sea, 5 millones de personas, estaban afiliados a esta entidad. En algunas regiones como Meta y Casanare afiliaba incluso a 1 de cada 3 habitantes y en Boyacá a 1 de cada 4. Según datos de la Superintendencia Nacional de Salud, llegaba además a casi 550 municipios y en 240 de ellos tenía el 66% de los afiliados. Según menciona la Superintendencia de Salud, para atender a dicha población contaba con una red de servicios calificada por los entes de control como de enorme importancia para la atención de los colombianos, pues sin contar con sus clínicas asociadas que alcanzaban el 70% de su propiedad, tenía 517 camas solo en cuidados intensivos y en las cuales 427 eran pediátricas y neonatales, el conjunto más grande de todo el sistema de salud. Su dimensión y su rápido crecimiento llamaron la atención de los entes de control, que confirmaron que Saludcop estaba usando los recursos para fiscales y de los afiliados en inversiones de todo tipo, como equipos biomédicos y la formación de empresas y algunas de ellas en el exterior, que incluso produjeron pérdidas importantes como Saludcop México. Usar la plata de la UPC, Unidad de Pago por Capacitación, que es el dinero que el sistema de salud reconoce por cada afiliado anualmente, en inversiones distintas a la atención de la gente, fue considerado varias veces por la Superintendencia de Salud como una práctica ilegal y no autorizada, si bien solo estuvo expresamente prohibida hasta la expedición de la Ley 1438 del 2011, o en otras palabras, aprovechando los vacíos jurídicos de la época, Saluco consolidó una red de servicios con infraestructura pagada con recursos públicos, a juicio de la Contraloría General de la Nación, con el agravante de que todo quedó en manos de la EPS y sus asociados y no de los afiliados. Estas inversiones irregulares generaron una desviación de recursos peligrosa. Para ese entonces, cuando el sistema de salud no se había definido como una concesión y tampoco se había especificado que la UPC se utilizara en activos fijos como tampoco la reversión de bienes que se hubieran pagado de dicha manera. A la cabeza de este grupo se encontraba Carlos Gustavo Palacino Antía, considerado por muchos como el zar de la salud en el país, y con el proyecto que montó alrededor de Saludcop como el máximo representante del cooperativismo en América Latina. No era para menos, el holding que logró era mayor obra y alcanzó a operar cerca de 3 billones de pesos cada año. Era uno de los magos del aseguramiento del país y llegó a conocer tanto del sector que muchas de sus prácticas fueron replicadas. Pero los hallazgos de cheques no pagados, las inconsistencias, giros no legalizados y las inversiones millonarias en activos diferentes al objeto social marcaron su caída. Hoy se encuentra procesado ante la justicia después de varios años. A pesar de muchas voces gritaban que la liquidación de Salucose fuera efectiva, la Superintendencia de Salud optó por intervenir en mayo del 2011 con la resolución 801, que permitiría velar por el servicio a los usuarios. De hecho, según el ente de control, esta medida buscaba sanear la empresa y ver su verdadera condición, que era la salud de los colombianos. Luego vinieron varias noticias que agravaron el panorama. La sanción de la Contraloría quedó en firme
y los 1.6 millones de multas se sumaron a sus pasivos en los estados financieros. Y en la Superintendencia de Salud de entonces, Conrado Gómez ordenó visitas al organismo cooperativo Saludcop y se encontró, entre otras cosas, que para el 2010 había sobregiros contables por más de 271 millones de pesos, 8.013 cheques pendientes de cobro sin entregar a diferentes proveedores por más de 266 millones de pesos, pero esos cheques nunca fueron entregados a los destinatarios. Por otra parte, se hallaron inversiones en encargos fiduciarios y en la DIAN, sin incluir los objetos de las mismas, con grandes inconsistencias, así como cientos de cuentas por pagar e integración vertical patrimonial. Mientras tanto, se fueron sucediendo una tras otra prorrogación de las intervenciones forzosas, sin que se mostraran mayores avances en los estados financieros y aumentando los déficits de los servicios a sus usuarios, los cuales se fueron perdiendo por varios años. El futuro de la que fue la EPS más importante del país estaba escrito. La información que inducía a error sobre sus márgenes de solvencia y las reservas técnicas que se mostraban por debajo de lo establecido fueron los argumentos finales de la superintendencia para decidir su liquidación. Los delitos que cometieron fueron enriquecimiento ilícito, irregularidades en recobros y irregularidades en inversiones, entre otros, lo que causó que el 24 de noviembre del 2015, la Superintendencia de Salud de entonces, Norman Julio Muñoz, firmó la resolución 2414, mediante la cual se ordenó la toma de posesión de los bienes y haberes y negocios y la intervención forzosa para liquidar Saludcop EPS. Para este momento, la empresa tenía cuentas por pagar de 1.12 billones de pesos que habían crecido el 16.8% en un solo año, con afectaciones directas sobre más de 1.350 prestadores privados y 799 públicos, que formaban parte de su red, sin contar que tenía deudas con 4.196 acreedores, de los cuales no se tenía clara su naturaleza. El 87.5% de estas deudas eran servicios incluidos en el plan obligatorio de salud de entonces, que ya habían sido prestados, y la mayoría se concretaba a más de 6 meses. Eso sin contar que en esa época una de cada tres quejas que se presentaban ante la Superintendencia de Salud era por fallas en la atención de Salud COP, y aumentaron el 70% de las tutelas de los ciudadanos para acceder a los servicios de la EPS. En la resolución, la superintendencia designó a Luis Martín Laguizamón como agente especial liquidador, quien luego presentó el plan especial de asignación de los 4.6 millones de afiliados de Saludcop a Cafesalud EPS. Casos incumplieron varias leyes. En primer lugar, el contador público violó la Ley 43 de 1990, específicamente el artículo 7, donde se relacionan las cualidades profesionales del contador público con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen y en su respectivo informe, al no tener independencia en su servicio, sino que únicamente prestaba su firma sin realizar las respectivas pruebas de la auditoría para juicio. Adicional, en el artículo 8, ya que denota que los contadores públicos están obligados a observar las normas de ética profesional, a actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Adicional, en el artículo 37, ya que el contador público debía tener los principios básicos de la ética profesional, los cuales son integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad y observaciones de las disposiciones normativas. Por otra parte, en la Ley 1474 del 2011 se infringió en el artículo 22 omisión de control en el sector de la salud, el cual establece que si el empleado o director de una entidad vigilada por la Superintendencia de Salud omite el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos para la prevención y la lucha contra el fraude en el sector de la salud con el fin de ocultar o de encubrir un acto de corrupción, incurrirá en una prisión de 38 a 128 meses y una multa de 133 a
15.000 salarios mínimos legales vigentes. Adicional, en la misma ley está el artículo 23 que determina que cuando se da una aplicación oficial diferente a recursos destinados a la seguridad social integral, se agrava de una tercera parte a la mitad de prisión de 16 a 54 meses y una multa de 13 a 75 salarios mínimos legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Y finalmente, en la Ley 599 del 2000 se incumplen los siguientes artículos, el 397, 398 y 399, los cuales hacen alusión a que el servidor público debe usar y velar por el buen uso de los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que tenga parte cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón u ocasión de sus funciones, de lo contrario incurrirá en una pena establecida. La Corte Constitucional consideró por primera vez que la salud es un derecho humano fundamental en la sentencia 760 del 2008. Por ende, es insólito que los ciudadanos deban imponer tutelas para adquirir el servicio de salud. Como vimos, es una empresa que incumplió varias normas, le hizo mucho daño a los colombianos por la corrupción, por el mal manejo de los recursos y por la falta de ética de los profesionales. Es un claro ejemplo de cómo afecta la falta de ética en un profesional y las consecuencias que esto trae. Muchísimas gracias.